Bueno, bienvenidos amigos a lo que hemos decidido llamar Oldtimer Podcast. Hoy ya más tranquilos después de haber pasado la euforia de Autoclásica, hemos decidido retomar este espacio para hablar de autos, una charla de amigos, una charla de café, y yo estando acá un poco como siempre como moderador para preguntarle algunas cosas a Roberto, entre las cuales están sus preguntas que van a estar abajo de los videos y que yo voy a leer y voy a tratar de ir transmitiéndole. Hoy vamos a arrancar contando un poquito más del equipo, de los autos que venimos filmando, algunas novedades con las expos que van a empezar a venir de acá en adelante, y también vamos a cerrar con los autos que vamos a filmar en el futuro y que ya algunos que ya tenemos filmados. Así que quédense con nosotros, ese es un poco el programa de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, lo presento acá al que ya no hace falta presentarlo, a don Roberto Mina. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien? Leo, ¿cómo estás? Acá estamos, bienvenido. Y tenía ganas de volver a arrancar con esto de la charla de autos. Tenemos grandes novedades porque además de, como dije, los autos que venimos filmando, Roberto les va a contar un poquito lo que va a ser la expo en la Universidad de La Matanza el 8 de diciembre, y donde él va a dar una charla. Pero bueno, vamos metiéndonos un poquito para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Déjenme decir una cosa más antes de darle la palabra a Roberto, que es algo importante, que es que estamos en Spotify. Muchos nos pidieron dónde más lo podemos encontrar, además del canal de YouTube. Si pueden buscar en la sección podcast en Spotify, van a poder escuchar el audio de todo lo que venimos hablando. Ya están los 3 primeros capítulos subidos, es decir, la pre y post Autoclásica. Claro, para el que lo quiere ir escuchando a medida que está en un viaje y demás, es una opción excelente. Excelente, lo pueden buscar ahí, se pueden suscribir para que les avise cada vez que podemos subir un nuevo audio de podcast. Ya estamos en Spotify, busquen Oldtimer Garage, lo van a encontrar y se pueden suscribir. Dicho esto, ahora sí, Robert, arranquemos con el pasado, digamos, lo que venimos filmando después de Autoclásica, algunos viajes que hicimos justito antes. Exacto. Y te quiero dar la palabra para arrancar a hablar de esto que hemos decidido empezar a salir un poco de Buenos Aires. Sí. Y que, si bien arrancamos con el Museo de Ford Pico, también estuvimos Exacto. En Mendoza. Sí. Una breve palabra de esos 2 viajes y qué te quedó de esas colecciones escondidas, ¿no? Exacto, indudablemente el viaje al interior lo que conlleva es asombrarse con la calidad de colecciones con la que uno se encuentra. Es decir, pues uno siempre puede tener aquello de te abrieron un garage y había un Ford Falcon, pero no, estamos hablando de colecciones importantísimas que capaz no las encontrás en Buenos Aires y que te las encontrás en Devoto, Córdoba, como es la de Ford Pico, una exposición llena de relieves realmente muy pintorescos, concesionaria de la familia, concesionaria quizás más añosa de la República Argentina, y a confirmar a nivel global a cuánto está de ser el concesionario más longevo con la marca Ford, y que te abran un portón y tengas 50 ejemplares desde el inicio de la era automotriz hasta el año casi 2000, con el gusto del que armó la colección, porque hay veces pasa eso, que en los comentarios dice falta tal, falta cual. Falta el Ford Sierra, falta el Taunus, nos decían claro, mucho en ese video. Pero hay que también darle la derecha al que le dio forma a esa colección y tendrá sus motivos de por qué tal modelo está y cuál no. A él le puede haber dado lo mismo llevar uno que otro, y sin dudas algo pasó que optó por llevar un Mustang del año 98 y no llevar un Sierra XR4 que hubiera quedado, tal vez a nuestro gusto hubiera quedado más exacto, lógico. Pero ahí está la impronta del que arma su propia colección, por eso son colecciones privadas, es decir, y que hasta hace poco eran
no habilitadas al público. Eso es importante recordarlo, que lo que dice Roberto es un punto que no me quiero olvidar, y que de paso los invitamos acá arriba nuestro, van a encontrar mientras hablamos los links de varias de las cosas que estamos hablando, entre ellos el video que hicimos ahí en Fort Pico. Bueno, este es un punto importante que estaba tocando acá Roberto, porque cabe aclarar, para la gente que no lo sabe, que el museo de Fort Pico era un lugar, como dice él, en primera instancia, como una colección privada que no estaba abierto al público. Y desde el lugar nuestro que empezamos a tocar timbre, como para decirles lo que hacíamos y que era importante dejar registro histórico de los vehículos, nos empiezan a pasar algunas fotos y ahí nos damos cuenta de que no es un lugar abierto al público, sino que era un museo privado de la familia. Ahí nos sumamos un punto de haberlos convencido. Exacto. Cuando vieron alguno de los videos. Y es increíble con lo que nos encontramos posteriormente, porque si bien nos habían pasado 10, 15 fotos, no eran fotos de los 50 autos que estaban ahí. Y a medida que nos fueron contando y que después fuimos llegando, hicimos una charla previa, bueno, rescatar eso, lo mismo la colección de Mendoza, ¿no? Claro. Son lugares que no están abiertos al público. Desconocidos. Realmente. Y que uno piensa que ya ha visto todo y siempre hay un lugar, ¿no? Es lo que siempre decimos. De ninguna manera. Y el caso de Pico, concesionario quizás más longevo. En el caso de la familia Gómez, autos que fueron propiedad de la familia desde hace 3 o 4 generaciones para atrás, autos que se compraron 0 kilómetros, se usaban 15, 20, 25 mil kilómetros. Una locura. Y se tomaba la decisión de decir, déjalo ahí, voy por el nuevo, pero este se guarda. Eso es realmente inaudito, es algo que no sé en cuántos lugares podés dar con una colección bajo esos lineamientos. Pues la colección generalmente, ¿cómo es? El señor que tiene picoteo. Un dinero, plantea por dónde quiere ir su colección y sale a comprar. Es decir... Fíjate que estamos hablando de dos colecciones que están relacionadas un poco con eso. Porque la colección de Museo Pico, si bien son autos que también muchos fueron de la familia y que se guardaron. O que se vendieron en el concesionario. Que se vendieron en el concesionario y después fueron recuperados. Exacto. Y en el caso de la colección de la familia Gómez en Mendoza, el 92% de los autos han sido autos que compraron para usar ellos. Fueron de ellos y después se guardaron. No, por eso realmente es el plus o el atractivo inesperado, porque uno va, le abren el portón, autos divinos, estado, mantención, y después la historia que se le suma a esa colección es la que realmente capitaliza muchísimo más a todo eso, porque son historias reales, los coches figuran a nombre de parientes del señor que nos está abriendo la puerta, la predisposición de cómo se brindan. Totalmente. Desde ya estamos agradecidos en estas dos colecciones a la buena onda y bueno, y lo lindo para nosotros, de vuelta, de poder dejar registro histórico de vehículos que se comercializaron en otro país. Trabajar con la comodidad de decir, ábranlo, ciérrenlo, fíjate acá, fíjate allá. Hagan lo que quieran. Exactamente. Y nosotros caímos un día de semana, por ejemplo, a Mendoza, y cada uno tiene su actividad y podrían abrirnos el lugar igual con una persona, amiga de la familia, pero no. En el caso de Pico y Gómez estaban las dos familias ahí presentes mientras nosotros grabábamos, y eso, sin dudas para nosotros, es un orgullo realmente importante. Te saco, antes de seguir, quiero que elijas un par de autos de cada una de las colecciones, que lo vayas pensando. Lo que fue la primera Museo Ford Pico, en ese caso tenemos todo Ford. En el caso de Rubén Gómez hay otras marcas. Sí. Pero de lo que recorrimos, como venimos diciendo, mientras hablamos van a ir apareciendo los links de los videos de las colecciones que estamos comentando. ¿Qué te sorprendió de ahí? A mí, obviamente, me gustaron un montón. El tema de la Bronco fue algo inesperado también, el Mustang, pero bueno, contame qué fue lo que te gustó a vos. El tema es, generacionalmente hablando, en ambas colecciones, porque en ambas había representantes de la década del 10, del 20, del 30, y si bien yo
banco a morir el inicio de la era automotriz, pero para mí el tema de los autos arranca en la década del 40, es decir, con esa forma redondeada, con esos V8 incipientes en el caso de Ford. Y para mí, en el caso de la colección de Pico, si nos retrotraemos a lo más antiguo, la Ford 38 que estaba era impresionante, como el camión Ford 46, que era realmente, hablando de nivel de mantención. Yo no sé si me compraría el camión Ford 46, pero valoro el estado y más en vehículos de trabajo. Es decir, que han sufrido. Exacto, que es raro comprar un camión para... Nos pasó con los de Veraldi también, es decir, los camiones que han trabajado y que hoy tienen un presente magnífico, pero acá nos estamos yendo al año 1946, gente de Córdoba que lo va a buscar a Mendoza, es decir, todo con una logística, y ver el vehículo en ese estado realmente formidable es llamativo. Pero después, a nivel autos, como decir, como auto que vos lo mirarías... Más contemporáneo, claro, a tu un poco gusto. más contemporáneo. En lo que es estado, el Ford Granada, que está en poder de la familia Pico, es realmente muy llamativo. Que justo habíamos filmado un par de granadas, que también los invito a ver el video, que sacamos el automático y una coupé se dan dos puertas. De la familia Pico era propiedad de Roberto Pico, el señor que falleció no hace demasiado tiempo. Y creador del museo. Exacto. Y es decir, es muy complicado. El Granada ese estaba... El Granada, muy pocos kilómetros, color, es decir, un auto que realmente para su momento era un auto distinto. Sí, con la motorización V6, que vos decís en el video de los Granadas que si bien afuera hubo 10 millones de versiones y de motores, acá obviamente quisieron traer lo mejor para diferenciarse de lo que ya estaba en el mercado. Taunus. Acordate que acá cuando vi el Granada estaba en el mismo showroom que podía estar un Falcon y un Fireland. Claro, tenía que ser algo distinto. Y sí, sin duda, pues lo mejor de Ford en la Argentina era un Ford Fireland. Y te paraban al lado un Ford Granada, un Taunus GXL. Después, para el cambio generacional de Taunus, capaz que el Granada ya empezaba a despedirse, como que no llegaron a ser del todo contemporáneos, pero indudablemente era lo distinto y era lo mejor de Ford en Europa, que eso también tiene su valor también, ¿no? Robert, antes de pasar a lo de Rubén Gómez, te saco algo del Granada que nos quedó por las preguntas y lo que siempre la gente piensa cuando ve un Granada es una tontera, voy a decir, pero qué gana de ponerle esas llantas del Granada al... ¿Y por qué no? Comentanos eso un poquito. Y sin dudas tenía dos particularidades. El LS de Marcelo Monteverdi, con la particularidad de las llantas métricas, en 15 pulgadas y media. Es decir... Si la quiero poner al Falcon, se complica. Se complica, el encastre es otro, el centro es otro. La calidad de llantas que se le había hecho al Falcon Guía estaban a la altura de las del Ford Granada. Basta con verlas, el nivel de construcción que tenían y demás. No era una mala copia, como podía ser con otro tipo de llanta en otras marcas. Como que lo de Ford, uno puede ser simpatizante o no de la marca, pero sí hay que valorar las cosas que estuvieron bien hechas. Y en el caso de Ford, uno se encuentra que a lo largo de su historia, no por nada logró los éxitos que tuvo, es decir, el nivel de restringirte a algún adelanto tecnológico, pero saber escuchar al usuario, es decir, por dónde iba el usuario, qué es lo que el usuario resaltaba de su auto y eso bancarlo a morir. Che, dobla mal, se mueve en el agua. Dale, perfecto, pero qué bien que anda, no se para nunca, en el barro es un tractor. Tal cual, y eso es lo que mejor hizo Ford con su clientela en esa época, y creo que es un tema que vamos a hablar en un podcast. Por cada marca iremos hablando de todo y vamos a tener uno de Ford. Las particularidades de las marcas y no por nada, por qué le fue como le fue a cada una de ellas. Es decir, acá hay algo
que es real y los números son contundentes. Son contundentes. Es decir, acá las cosas, los autos había que ir, elegirlos y pagarlos. Nadie te regalaba ningún auto en el segmento de los grandes, de los segmentos E. Había una diferencia de plata. Ford siempre trataba de ir un poquito más abajo que el resto, que eran virtuales las diferencias, porque después con el juego de los opcionales te lo terminaban cobrando más caro. Sí, tal cual. Pero son tácticas que funcionan o no funcionan. Che, ¿por qué no trajeron la coupé? No es necesario. Otro tema para hablar horas Tal cual. en el podcast. ¿Por qué no hubo la coupé del Falcon? Bueno. Y vos fijate qué acierto de la marca, es decir, Con una misma carrocería le vendieron dejar contentos a todo el mundo, una familiar hecha sobre la base del auto para que pueda ser armada en la misma línea de montaje, que tenga la misma distancia entre ejes, que tenga el mismo largo de adelante hasta atrás. Y tomar la decisión de hacer una familiar que no existía, ¿no? Pero bueno, sigamos porque esto es apasionante y podemos de Ford podemos dar una hora. 2 autos de la colección de Rubén y qué colección también que no... Los autos, como decís, de la década que no nos gusta tanto, que estaban atrás los de Soto, una cosa cosa impresionante. Pero bueno, contanos... Como el que se casó Maradona, el Plymouth presidencial. Esos autos creo que son dignos de destacar. Hablar de un auto de la década del 30 o del 40 con pintura de fábrica y neumáticos de fábrica, yo creo que para los que nos gustan los autos, uno lo destaca y es muy difícil quedarte con el Plymouth 38 y no con el Ford 38, porque sería injusto, porque todos son ejemplares que en cualquier mercado a nivel mundial serían autos que llamarían mucho la atención y serían autos que se pagarían mucho dinero. Los Ford A, Ford T, que los tiene elevados para que la llanta de madera al estar parado no sufra. Eso habla de en cómo está, en qué detalles el dueño de toda esa colección. Y realmente si vos me decís tenés que elegir 2 y 2 solos se me complica. El Valiant 3 rojo me volvió loco, y sumado que es un auto que para Rubén es un auto que lo retrotrae épocas muy lindas, auto del tío. Qué estado esos Valiant, ¿no? El Valiant 3 rojo es algo increíble. El B200 y el 2 el mismo color. El 3, coche del tío que lo usa 12 mil kilómetros y le da la llave y le dice, porque él era chico cuando el Valiant se dejó de usar, tal cual, y le dice, Rubén, guardalo, cuando estés de novio, lleva a pasear a tu novia arriba del Valiant. Y así fue. Y la vida hizo que así fuera, y contado por su señora, diciendo, sí, íbamos a pasear en el Valiant. Y él ver ese Valiant, pues no es que tiene ese Valiant solo, había 60 coches, y ver cómo le brillaban los ojos al mirar ese Valiant, habla de que son autos con un peso importante a nivel emotivo también. Es decir, toda esa línea que había entrando de la mano izquierda de los Valiant, el Polara, el Chevrolet 400, el Fiat 1500, un Fiat 1100 azul, todo de fábrica. Una cosa el de NSU loco. Prince, Terrible. con la llave, con el logo enlosado, es decir, realmente incunables, que ni realmente el más optimista puede pensar de encontrarse con esos autos, esa isla de GTX, y que te diga, esas 2 que están allá, esa era de mi tío, esa era de mi papá. Y una coupé con 16.000 kilómetros. No, es una cosa increíble. Ese lugar, y la buena noticia que mientras hablamos, como les decía, le va a salir el link acá arriba de lo que fue el video. Y está bueno este lugar también para contar un poco con lo que siempre nos pregunta. ¿Cómo tiene tan pocos kilómetros tal o cual auto? Sí, ¿cuál es la historia de fondo? Y acá en el podcast vamos a ir charlando de los autos que nos llamaron la atención y que estuvimos filmando. No se puede descartar el hecho que en algún momento hasta venga el dueño de eso es lo que iba a decir. Vamos a
leímos algunos comentarios de que cuando invitamos al dueño de la moto, de la GPZ, ¿por qué no invitar dueño? Vamos a traer gente, seguramente lo invitemos a Rubén a que cuente un poco más. Y también la buena noticia es que hay más autos aparentemente en otro galpón. Hay unos 20, 30 autos también guardados, así que suscríbanse al canal porque pronto vamos a estar volviendo a Mendoza a grabar. Nos comentó de un F100 prácticamente 0 kilómetros. 200, 300 kilómetros. Que hace 15 años que no la va a ver, pero que está nueva. En fin, hay algunos caramelitos y cositas que están escondidas todavía en Mendoza y que vamos a volver. Aprovechamos para agradecer, te doy la palabra, Robert, también a la gente de Mendoza, la familia Los Marlia, que nos abrieron la puerta para ver lo que hacían, nos contaron también la cantidad de autos que han restaurado, que han participado de Autoclásica, que han participado de Expo Auto. El concurso 3M. Obviamente nos enfocamos un poco, queríamos mostrar algo distinto, y estaba la Chevy, el concurso 3M. Que fue vista por Chip Foose, es decir, cada uno en su lugar, es decir, cómo fueron autos exitosos donde les tocó asistir. Porque estaba prácticamente primera y termina saliendo segunda, pero estuvo ahí en el podio. Estuvo ahí, y donde ellos anotaron su auto, les tocó salir primeros en Mendoza y segundos acá en Buenos Aires. En la final. Pero el auto se fue con el galardón. Vean ese video, también se los dejamos acá arriba. Una Chevy espectacular, más algunas otras cositas que tenían ahí que logramos ver. Un viejo taller de restauración integral. Claro, lamentablemente el padre de los chicos de los Marlia falleció y con él decidieron más dedicarse a autos modernos, pero han restaurado unos vehículos, nos mostraban álbumes de fotos de cantidad de esos restauradores que uno añora, ¿no? Porque la Ford 38 descapotable. Terrible. Estaba incendiada, es decir... Sí, ¿y cómo quedó? La vimos nosotros de al lado con nuestros propios... Creo que no hay nada peor para tomar como proyecto un auto quemado. Sí. Es decir, el que entenderá lo que quiero decir. Un auto después de un incendio creo que es lo peor que le puede pasar, y ver cómo quedó terminada esa coupé, más el nivel de acabado que llevaban esos autos. Habla las claras del taller de restauración. Exacto. que le traían autos de todo el país, y bueno, lamentablemente ahora se cortó, pero bueno, les dejamos ahí el video para que vean lo que vimos ahí. La gente de San Juan, que filmamos el 125 y el que ya participó en Autoclásica y que ya hablamos un montón y que agradecemos también que nos ha dado el tiempo. Y lo último que sacamos fue lo de el Club Yava San Juan, que nos... Queda pendiente otra visita. Así que estén atentos también. Exacto. Y cuánta tela para cortar en el mundo Yava, ¿no? Y gente apasionada, de verdad. Apasionada. Que creo que eso es lo que hace destacar a esta gente del resto. Es decir, porque a lo largo de los años, cuando uno transita el mundo del clásico, uno semblantea los distintos tipos de personalidad de la gente. Es decir, la persona que dispone el presupuesto como para armarse su garage, y aquel que la pelea desde otro lugar, con su saber, con su posibilidad de ir, comprar el auto, estar seguro de lo que está comprando. En el caso de Yava San Juan, ellos tocan Yavas que hayan sido Yavas. Claro. Es decir, para muchos es un detalle menor, para ellos es trascendental, sino como que prefieren dejarlo pasar por una cuestión de que ellos son realmente apasionados con la marca Yava. Es decir, y te dicen, capaz que una réplica puede estar mejor que algún Yava nuestro, pero estos fueron Yava desde el minuto cero. Y salieron del fondo de la ley. Exactamente. Otro tema que vamos a hablar seguramente en otro podcast. Para acelerar un poquito la charla, nos habíamos marcado, y eso fue el pasado, de lo que nos gustó, de un poco más de historia, de fondo, de lo de atrás de las colecciones. Vamos a seguir viajando al interior para descubrir más colecciones privadas. Más creo que todas las colecciones que nos tocó conocer, nos quedamos, es decir, no nos defraudó ninguna. Es decir, todas tienen lo suyo, y autos que... Algunos están mejor que otros, algunos peor que otros, pero siempre hay una perla, una joya, hay algo que no esperábamos ver, versiones que desconocidas, o que hay muy poco rodando vivo.
Así que vamos a seguir con eso. Robert, me quiero meter rápidamente en el tema de las ferias, que estuvimos en Expo Auto, estuvimos en Autoclásica, y ahora se nos viene algo que es que ya se hizo en el 2019, que es la Expo Auto en la Universidad de La Matanza, ¿no? Correcto. Rápidamente comentanos de qué se trata, dónde se hace y qué vas a hacer vos en la Expo. Bueno, te comento así rápido. Es una exposición que organiza un amigo, Emilio Heymans, dentro del predio donde funcionaba Chrysler Febre Argentina, es decir, un lugar cargado de historia y donde la desaparición de Chrysler, posterior llegada de Volkswagen y desaparición de Volkswagen en ese predio, empezó a funcionar la Universidad de La Matanza. Es así que para 2019 se organiza la primera exposición con unos 100 autos y tuvo muy buen recibimiento de la gente, gustó mucho. Es un lugar que tiene entrada libre y gratuita, pero muy bien organizado. Después, por la pandemia, como todos los otros eventos. Lamentablemente fue debut y despedida hasta ahora. Y bueno, poco tiempo atrás me llama el organizador y me dice que iban por la segunda edición de Expo Auto UNLAM, Universidad de La Matanza, pero más ambicioso el tema, como que querían convocar mayor cantidad de autos, siempre manteniendo un nivel de originalidad prolijo. Te iba a preguntar por el criterio, ¿qué autos? Exactamente. La persona que lo organiza es una persona avesada en el mundo del clásico y que el detalle que se le puede pasar por alto tiene a quien consultarle, es decir, como que no queda nada librado al azar y la historia de los autos que se van a exponer quizá no arranque en la década del 10 o del 20, se vea más del año 60 para acá, que no sé si no está realmente bien eso por el hecho de que, por un tema generacional más que nada, Totalmente. que el que valora los autos del 10, del 20, si no es un purista coleccionista, por edad, ya queda poca gente que realmente sienta esos autos. Y ya de lo que es del 60 para acá, llegar hasta el 90, calculo, casi 2000. Básicamente los autos que sacamos en Oldtimer. Exactamente. Es de llevar autos que la gente realmente los movilice, que sean autos, como decimos siempre nosotros en Autoclásica, de que sean autos que se veían en la cuadra donde vivíamos, que no sean esos autos extraños que uno veía por televisión, sino que algún pariente o nosotros mismos hayamos podido ser propietario de alguno de esos autos, y creo que va por ahí esa exposición. Así que por el tema de lo que se va a exponer, iría por ese lado, 300 ejemplares. Es impresionante. Decir, va a ser una expo realmente muy, muy grande. Se iba a realizar el 3 de diciembre y como se superponía con una fecha de la selección por el Mundial de Qatar, y no dejar abierto ese paréntesis porque la universidad estaba en condiciones de poner 2 pantallas en el comedor de la universidad, pero se iba a distraer el foco no de la mismo. No es lo mismo. Creemos que la gente que estaba dispuesta a ver el partido no se va a ir a ver a la Expo el partido. Tal cual. Por eso aprovechamos este podcast también para aclarar que nos pidieron difundir que el cambio de fecha es un tema importante. Jueves 8 de diciembre, feriado nacional. Exacto. Y horario de 10 de la mañana a 18. Solo un día. Empieza y termina ese día. Tema clima puede que... El clima ya está recontra asegurado que va a ser buen clima. Dentro de la organización hay gente que practica deportes náuticos, que se manejan con meteorología extendida y ya sabe, porque va a ser al aire libre, si bien va a ser al costado de lo que fueron los viejos talleres. Exactamente, de lo que eran los galpones de las líneas de montaje de Chrysler. No va a estar adentro, sino que va a ser en todo el área parquizada y el estacionamiento. El predio dispone de casi 40 a 50 hectáreas. Esto es en San Justo, La Matanza. Exacto, calle Florencio Varela, frente al Hospital Italiano
de San Justo. Y como sorpresa este año, por parte de los organizadores, nos convocaron a 5, ¿cómo decir? Conocedores, avesados de cada una de las marcas, que es la gran Exacto. novedad de esta expo, ¿no? Empezar Tal con cual. charlas. De tener una charla enfocada en las grandes marcas norteamericanas. Entonces, se convocó como moderador a Eduardo Smock, Interesantísimo va a ser esto. una persona que realmente no hay nada que aclarar, una persona que sabe mucho, apasionado de los clásicos. Después, en el tema Ica Renault, Eduardo Liotta, otro apasionado en Torino, Rambler, creo que de las personas más indicadas como para hablar del tema. Alberto Todd, una persona muy vinculada a General Motors, arqueólogo como él se define de la marca, tiene mucha data interna de lo que era la fábrica, que si no es por intermedio de gente como él, uno realmente no accedería. De hecho, él tiene una página en Facebook, Chevy Magazine, pues como Que la recomendamos, sí. Exactamente. Después, Gustavo Feder, hablando de la parte industrial de Ford, de Gustavo también, poco que ampliar. Autohistoria, uno de los organizadores de Expo Auto, conocido. Una persona que rindió todos los exámenes, que lo conocen todos los que estamos vinculados al mundo automotor. Y en el caso de Ford va a tener él un coequiper, como es Adrián Bernaza, editor del libro de la historia de Falcon, pero en su rol deportivo a nivel mundial, algo, si se quiere, distinto, ya que habla un poco de lo que pasó con Falcon en la Argentina, pero también en todo lo que fue su carrera deportiva a nivel global, que sin duda fue rica y para muchos desconocida. Y recomendamos ese libro también, que vos te regaló un ejemplar. Exacto, me regaló un ejemplar, la verdad, gentilmente un libro. Seguramente pongamos la información de todos estos caballeros y Autohistoria, el link del libro. Sí. Vamos a poner todo acá abajo en los comentarios. Y de manera aleatoria calculo que vendrán a visitar. Totalmente, también los vamos a estar entrevistando. Exacto. Acá. Y después nos queda, ¿quién más? ¿Quién les habla? Para hablar de Chrysler. Estabas olvidando de vos. Exacto, que me asignaron la tarea de hablar de la historia de Chrysler en Argentina, que si bien es una marca que a mí me resulta siempre muy afín por una cuestión familiar, tengo un Dodge, es decir, pero la gente, algo uno debe despedir, que al hablar de alguna persona sobre alguna marca, lo asocian con una marca. Y siendo no fanático excesivo de la misma. Cual, vos me conocés y sabés hasta dónde son mis límites para con una marca y qué auto tendría en el caso de decir me quedo solo con uno. Ya vamos a hablar de eso en otro podcast, de cuáles son los autos que le gustan a Robert. Exactamente. Y bueno, allí estaremos. La charla se va a hacer. Qué pequeño Dream Team se armó para una charla. La verdad que un grupo excepcional. Y abarcando las 4 marcas, por decirlo, norteamericanas. Y que se optó por cubrir desde el inicio de la producción en Argentina, 62, hasta el final de cada marca en su momento. En cada uno su momento. General Motors 78, Chrysler 79, 80, Ford, quizá hablaríamos hasta el inicio del Falcon Guía, claro, porque lo de Ford fue algo ininterrumpido. Y después, ¿qué más? No me quiero olvidar. Y de Torino, ¿no? Y de Torino hasta la ZX, claro, digamos. Y siempre con la moderación de Eduardo, que esto es, creo que cuando se arrancó a hablar de la charla, se dijo, es importante que esté un moderador, que para que esto no se extienda. Creo que la charla va a ser muy interesante. Va a ser un auditorio. Uno de los auditorios posee 3, la universidad está a definirse por cuál de ellos se van a decidir, porque son distintas capacidades de público. Claro. ¿Y en qué horario va a ser para que la gente no se lo pierda? El tema es ese, que está... el tema pasa... Cuando se iba a hacer el 3 de diciembre, la charla iba a ser a la 1 de la tarde, más o menos, claro, 1:30, pero después con el tema del Mundial se optó por cambiar de fecha
y ahora ya el tema sería mucho más elástico porque no tenemos un partido de Argentina en el medio y creemos que la persona que vaya con ganas a la Expo va a tener la disponibilidad de tiempo como para optar de sentarse y ver una charla sobre un tema que seguramente le debe gustar como para que tome la decisión de sentarse, de participar. Es decir, o sea que está a definir el horario. El horario está a definir, sería después del mediodía seguramente. Y la duración va a ser de aproximadamente tal vez una hora y media. Va a depender mucho de Eduardo Smock. Y de cuánto hablen ustedes. Data hay muchísima. Porque si los dejan hablar, se nos van. Ese es el tema. Y Eduardo mismo, es decir, tenemos un moderador que sabe un montón. Va a saber dónde cortar y que la charla se haga interesante. Claro, que sea dinámica y que también que mantenga realmente entretenido a los que participen de ella. Y que no estén una hora hablando de Ford y el que fue por Torino tenga que esperar 3 horas. Tal cual, y que sea toda data fideligna. Yo creo que eso es lo más rescatable, que a los que nos convocaron para hablar, creemos que tenemos data buena, interesante, que no exagera ni desmerece, sino que habla de lo y no que... se va a poder decir todo, pero lo que se diga está chequeado, digamos. Exactamente, que es raro de escuchar algún dato que dé a debate sobre que si fue o no fue. Tal cual. Decir, pues, que esa fue la premisa que se plantearon a la hora de la charla. Exactamente, porque si no, el problema pasa por ese lado, donde a la gente le representa dudas, es como que no le da mucha importancia al evento que participó. Sí. Y bueno. Pero bueno, gran novedad en esta feria porque sí, es algo que no vemos en otras expos y desde ya están todos invitados, no se la pierdan porque entrada libre y gratuita. El 8 de diciembre. Vamos a estar comunicando el horario de esta charla. Deberían estar todos ahí para apoyar a... Exacto. La vamos a estar grabando igual, eso es lo que queríamos aclarar, que te vi la cara y decir... Claro, de grabarla, como para los que están lejos y realmente tienen ganas de ver de lo que se trató. La vamos a grabar todo y la vamos a subir como una especie de podcast. Por supuesto que cada uno de los que mencionamos en sus redes, como Eduardo y la gente de Autohistoria, seguramente la va a estar replicando en todos lados, con lo cual... El que no pueda ir la van a tener disponible. Pero en formato de programa quizás va a estar bueno por el hecho de que lo mejor de la charla lo van a tener. Seguramente editemos algún resumen. Así que bueno, gran novedad lo de Post Autoclásica, que pensamos que no había nada más, ¿no? Sí, hay una feria el 8 de diciembre que nosotros no vamos a estar llevando ni presentando ningún auto, no vamos a tener un stand porque algunos nos van a consultar eso. Un auto. Salvo Roberto, que finalmente, bueno, iba a llevar el Dodge, que se caía de Maduro, pero a último momento... Los organizadores, como, a ver, el Dodge mío... es uno de los ejemplares que salió de esa planta. Es decir, a mí realmente me encantan esas historias de tener un ejemplar que salió de uno de esos galpones, las historias que se suman con asistentes, como pasó en 2019, que yo te conté de un señor que vino y me dijo, ¿qué modelo es? 78. Y yo algo le hice, yo estaba en tapicería. O sea que seguramente le metí mano. Y dice, increíble. Algo le hice, y son esas anécdotas que a mí realmente me encantan, pero bueno, Dodge van a ir varios. Iban varios autos parecidos al tuyo y desde la organización se bajó. En el 2019 ya hubo un 69 espectacular verde, un 80 caja automática verde hiedra, el mismo color el mío, y el mío con la particularidad de todos ya conocen, pero estaban los 3 coronados verdes, es decir... Y había estado en el 2019 también. Y va a haber oportunidades para llevarlo. Así que, ¿qué llevas? Y ante la posibilidad, en uno de los ensayos, llevé un Alfa Romeo 155 que tengo, que
pasó por las manos de Leonardo también, es decir, un ejemplar lindo. Los que me conocen saben que el 155 es un auto que me gustó siempre, es el segundo, rojo para mí, el Alfa tiene que ser rojo, negro, pero bueno. Estás llevando el 155 al final. Estoy llevando el 155 por pedido de la organización, así que cambiamos por ese lado nada más y va a ser el representante de Oldtimer. Así que bueno, ahí búsquenlo, cuando vayan a visitarlo va a estar Roberto seguramente cerca hasta el horario de la charla por ahí. Están todos invitados. Pasamos para cerrar un último tema corto que queremos dejar picando un poco lo que se viene en cuanto a vehículos que van a salir los domingos y alguno que otro en lo que es los sábados en Youngtimers. Pasado este podcast seguramente venga algo de Puelche, que es algo que filmamos ahí en Berazategui, que nos quedó pendiente, que no lo quisimos meter dentro de ese video, que se los dejamos acá también, lo de la Expo Berazategui, que es otra de las fechas importantes del año. Claro, esto vale como comentario para todos los amigos que ven que le grabamos su ejemplar. Va a salir. El auto sale, es decir, quizá no con la rapidez de otros videos, pero acá lo que se trata también es de mantener una línea lógica y editorial de repetición de modelos, de que un video no se haga demasiado extenso. De tiempo, tal cual. Exacto. En el caso del Puelche era una unidad muy interesante, muchos minutos de grabación, lo dejamos afuera de lo que fue el resumen de Expo. Pero como para armar un especial. Sí, así que al término de este podcast, que va a estar estrenando este domingo en reemplazo de un informe completo, va a estar algo más del Puelche, así que quédense. Estuvimos grabando hace poquito un 505 SRI. Sí, un sueño. Un sueño, ya modelo 92, que entra medio ahí una mezcla entre Oldtimer y Youngtimer. Sí, pero como trae el bagaje de la historia. Es un auto de los 80, ¿no? Estamos hablando de final de vida local. Que muchas veces el hecho de hacer toda la saga es un poco por dar con el pedido de nuestros seguidores. Suscriptores. Es decir, suscriptores. El hecho de, pues nos ha pasado, hicimos el Fiat 1500 corto hace bastante. Che, y el largo, bueno, ahora salió el largo la semana pasada. Claro, y va a salir el corto. Pero queremos realmente, en la medida que aparecen los ejemplares. Importante ese detalle. Exacto. En este caso apareció este 505 publicado, nos pasaron el dato y andá a encontrar un 505 en este estado en el que vimos. 38.000 kilómetros. 38.000 kilómetros. Una versión full 2.2, inyección, sí, con los calcos atrás. Sí. Un auto que estuvo guardado 15 años hasta que lo descubrió el dueño y pidió que se lo vendieran. En fin, no se pierdan el capítulo del 505 Mortal. Y para cerrar, estamos planificando un viaje de vuelta al interior, seguramente sea para el lado de la costa, sí, donde tenemos en el radar un Chevrolet 400 del 62, de los primeros que queríamos llevar a Autoclásica y no pudimos. Qué auto ese también, impresionante. Esta gente con la GTX blanca, comentanos un poquito de este caballero que te contactó GTX cuando... blanca 6 cilindros, impecable, de la localidad de Benito Juárez, es decir, cerca de Tandil, y un amigo de él, una Taunus SP5, también. Color difícil, azul espacial, un auto realmente. Cuando damos con versiones escasas y con ese estado de originalidad, realmente hasta nosotros medio que nos movilizamos, porque sabemos que son difíciles. Tal cual. Es decir, y pasa de dar con un 505 SRI, que sabemos que esos coches tuvieron un destino de remis, de una muerte realmente... GNC, decías hoy. Claro, y bueno, en el caso de la GTX, una GTX 70, blanca, vinílico negro, 6 cilindros, con los faritos, exacto, auxiliares. De las primeras, el dueño, una persona extraordinaria. Cuando fuimos a Tandil a grabar los Falcon, realmente tenemos una limitante que es el tiempo también, que nosotros no nos podemos dedicar full time
a lo que es Todos el tenemos canal. una vida después de esto. Claro, entonces capaz que decía, ya que vienen a Tandil, vénganse, Benito Claro. Juárez. Y le prometimos que lo íbamos a meter dentro de otro viaje, que es el que Exacto, estamos que haciendo. para otra salida iba a estar dentro, pero sin dudas, ustedes ven que cuando tomamos la decisión de salir a las rutas, damos con ejemplares realmente Que vale la pena la espera. muy interesantes. La paciencia no es amiga de la ansiedad. Bueno, los dos Falcos de Tandil son una cosa increíble. Los Falcon de Tandil, esos coches. Es terrible. Sí, estaba lindo el sprint cuando trajo el guía. Era... ¿Cómo no lo vamos a hacer pese que ya lo habíamos hecho? Eso Claro. fue, mucha gente nos preguntó por qué están haciendo otra vez un guía y por qué no lo podíamos dejar de no hacer. Exacto, sí. Si ves que te resulta reiterativo, bueno, danos Adelante. el bonus de decir, estos muchachos por algo lo habrán hecho. Claro. Porque, Créannos. Exactamente. Pero bueno, estamos haciendo este viaje a la costa que vamos a hacer Necochea, donde está el Chevrolet 400. Agradecerle a Alex Badolato, También. nuevamente de Brasil, que para Vamos a algún ir a momento, Brasil. Quédense tranquilos, vamos a sí, ir a ver la una colección de Badolato. Chrysler. Sin dudas, eso está en los planes seguramente para enero o febrero. Pero ahora entre el 8 y el 20 de diciembre, antes de las fiestas, vamos a estar yendo a hacer un viaje, por decirlo, de la costa, Tandil, Necochea, Benito Juárez, Mar del Plata, algún Claro, auto. tener más o menos cerrado 3, 4 autos. Si saben de algún auto original, alguna colección privada en esa zona, háganos saber antes del 8. Sí, es que saben que son Vamos a ir a datos. visitarlo. Y bueno, y te cierro con el Young Timers que estuvimos grabando. Ya está el material de este Fiat Bravo Sí, HGT. un auto increíble. Increíble el estado, que te sorprendió, ¿no? Porque uno también ve fotos, se ve que el auto está muy bueno, pero hasta que no llega al lado. Lo que pasa que para los que tenemos determinada edad, supimos de lo que se trataron esos autos de los 90. Es decir, que eran pequeñas bombas que volaban, pero que tenían una vejez realmente horrible. El público Los maltrataba. Los maltrataba. O los disfrutaba en exceso, sería. Claro, y eran autos costosos de mantener. Es decir, entonces la caída era precipitada. Generar autos importados, Claro. poco repuesto. El caso de Fiat traía puñados de autos, algunas Barchetta, algunos Bravo, las Brava las hacían en Brasil, los Marea le ponían garra, pero sabemos que es un segmento que le resulta muy duro a Fiat. Otro tema que vamos a tocar seguramente en otro podcast, porque muchos comentarios. Te quiero sacar una palabra con esto del concepto del auto clavo, ¿no? De que los retrotrae a muchos de estos autos que filmamos a veces que son de los 90 y que la gente los tiene como autos clavo, ¿entendés? Y que, sin embargo, como decís vos, cuando están en muy buen estado, se pagan fuerte estos autos. Entonces, ¿qué clavos son? Exacto. Es clavo cuando ya el auto fue sometido a canibalizaciones, es decir, te hago un pequeño detalle. Fiat Bravo, variador de fase, trabajaba por presiones, múltiple por cortina. Eso tenía una vida útil y el variador del Fiat Bravo era exclusivo del Fiat Bravo, como el múltiple. El Marea tenía un variador similar, pero que le sacaba 8 caballos al auto. Claro. Es decir, entonces, ¿qué pasa? El que viene a comprar y está dispuesto a pagar un auto en excelentes condiciones, sabe ver un auto. Entonces, vos le decís, está nuevo, y te dice, qué lástima que... Y vos le decís, no, si es nuevo, está bien, es nuevo, pero no es lo que va. Claro. Y eso es carísimo. Y vos lo tenés que traer de afuera. Y aparte, cuando vos estás pidiendo precio tope, es decir, muchas veces se confunde el que puede pagar con el auto con que se le cae la plata de los bolsillos. Claro. Y no por pasa. Eso los autos clavos hasta ahí. O sea, evidentemente. Y clavos también, a veces por la circunstancia de culpa de nuestro mercado, de nuestro país, y no porque afuera han sido clavos. Economías cerradas que ingresaron. Alfa Romeo en la Argentina fue el tercer mercado más grande durante los 90. Tal cual. Es decir, Italia, Alemania, Argentina. Y hoy cuántos Alfas lo llaman clavo también. El 164, el 155 incluso. Exacto. Que han sido autazos. Autos que funcionan muy bien, pero requerían un mantenimiento adecuado. Porque autos de buenísima performance, es decir, el que compraba Alfa sabía lo que compraba.
estaba la diferencia el que lo podía comprar a 0 kilómetros y a los 2 años se bajaba y decía, te dejo el rojo, dame el negro, y no lo tocaba. El famoso auto de primer dueño, ¿no? Claro, que decimos, entonces ahí empezaban los problemas. Que el que lo compraba después, saber que se exponía a que una distribución costara $800, Tal cual. o que un taller especializado le decía, lo ideal es sacar el motor y hacerlo afuera, eso te y sale... ahí empieza el manoseo. Claro, Pero bueno, estos son los autos que nosotros llamamos young timers, que no son todos clavos, pero son autos que creemos que van a ser futuros clásicos, futuros coleccionables, ¿no? Mirá, Porque con ver la brecha de precios, el Alfa 156 gris que hicimos hace poco, cuadrifoglio. fijémonos lo que valen la mayoría claro, y lo que vale un ejemplar como ese. Como que está con pocos kilómetros, en estado... El detractor, todos son clavos, del bueno hasta el peor. Pero no todos valen la misma plata. Y el que tiene el auto con 80.000 kilómetros, con todos los servicios al día, no te lo va a regalar, pero de ninguna manera. Por más clavo que le digan y que vos le sea. decís, mirá que esto es un clavo, es para toda la vida. Te dice, déjalo acá. Si no traes $15.000, yo no te lo voy a dar. Ahí es donde el concepto de clavo se desvanece, ¿no? Pero bueno, para cerrar, lo que quería aclarar lo de Young Timer, que nosotros es el que sale el primer sábado de cada mes, y hablemos un poquito de lo que hacemos acá. El criterio que tenemos para elegir los autos es autos de los 90, Exacto. Pero no todos los autos, sino los que son una obviedad o la gran mayoría o consideramos que van a ser futuros coleccionables. Los que pisaron ¿no? fuerte y generalmente todos lo tenemos en la mente. Versiones deportivas, el Clio Williams, Exacto. CK de Maduro, el La 405. saga Sport de Clio, los Peugeot. S16, el 106, el Exacto, 405 el MI. M16, el T16. Exacto. Porque a veces nos ofrecen un auto sin desmerecerlo, pero Sí. tengo un auto Un X Megane 4 puertas. con 15.000 kilómetros, modelo 90 y... Sí. Está bien, sí es Está bárbaro. de los 90, pero no creemos que vaya a ser un Exacto. young-timer, es decir, un auto que se vaya a coleccionar en el futuro. Entonces, Tal cual. pedimos disculpas si a veces no consideramos ciertos autos o Sí. camionetas, como una San John, que decís... Exacto. Y la verdad no sé si una San John va a ser coleccionable o no. Claro. Tal vez sí nos equivoquemos, Sí, no sí. sé, pero... Es que al estar orientado como young timer, distinto sería coches jóvenes en impecable estado. Claro, entonces eso traemos todo. pero no es y tampoco tenemos los recursos y el tiempo para hacer toda la gama. Entonces, Exacto. en lo que es Old Timer, que son los videos de los domingos a las 13 sí. horas, estamos cortando en el año 89, Sí. 85, 89. Sí. Y después Young Timers 90 a 2002, 2003. A medida que pasen los años vamos a empezar a ir subir. avanzando un poquito Estamos más. haciendo 2002, 2003. Sí, el Laguna. Digámoslo así, 20 años para atrás. O sea, Claro. estamos en el 2022 Sí. a 2002, 2003. Sí. Y en el año que viene será 2003, 2004. Iremos sumando autos. Tal cual. Un más 25 años y un menos 25 años. Tal cual. Y el 505 SRI podríamos decir que es... porque ahí nos van a decir, pero ¿eso qué es? ¿Un young timer? Está bien, pero viene de autos que... Claro, es como hablar de un Falcon Guía, es decir, son autos que se mantuvieron vivos Si a bien, lo largo claro, de muchos años. un Falcon Guía o uno de los 90 o 91, decís, o el Sierra, que también Sí. son O autos que vienen de los 80. ¿no? BW 1591, está bien, pero arrancó el Dodge 1500 en el 71. Pero bueno, eso era un poco para contarles un poco más del equipo, de los criterios que usamos para elegir los autos. Y vamos cerrando acá, Robert. Sí. Vamos a ir haciendo 1 o 2 podcasts por mes, hablando de lo que filmamos, que nos gustó, historias de fondo, historias de vida de los autos, de los dueños, alguna expo que venga y lo que venía a futuro para que ustedes se queden enganchados en el canal para que sepan lo que se viene. También vamos a tocar temas específicos como lo del Torino, lo de Java, lo del Falcon, que va a ser todo el podcast de una sola marca o un solo vehículo. Eso lo vamos a hacer también. Iremos recopilando consultas Tal cual. Antes del podcast para contestarlas durante el desarrollo. Y entrevistas a algunas personalidades del mundo automotriz. Creemos que ya lo tenemos convencido Eduardo Smock próximamente, que nos pidieron muchísimo, hablen con Eduardo para que venga. Bueno, lo hablamos. Ya está hablado y está confirmado para que antes de fin de año va a estar acá sentado para que en este caso sea
entrevistado, el entrevistador, ¿no? Exactamente. Vamos a conocer un poco más de la historia de Eduardo. Creemos que es un hombre que, obviamente, un referente en el tema automotriz. Así que esas son un poco las temáticas del podcast. Robert, gracias nuevamente por esta charla. Y dejamos acá, como siempre, el pedido de que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes. Y de vuelta, recuerden que nos pueden también encontrar a partir de ahora en Spotify. Así que, Robert, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.